Un gran desafío en la vida es aprender a confiar más en nosotros mismos, cultivar una autoestima saludable y valorar nuestros momentos de felicidad, alegrías y conquistas. Generalmente, tendemos a olvidar rápidamente nuestras victorias y enfocarnos en los momentos de fracaso. Nos preguntamos, sorprendidos, cuando logramos algo impresionante: ¿realmente fui yo quien hizo esto? Esto sucede porque no internalizamos esas conquistas como parte esencial de nuestra identidad. A menudo nos sentimos desconectados de los aspectos positivos de la vida, como si no fuéramos merecedores de esos momentos, por no haber fortalecido nuestro propio valor, nuestro sentido de fuerza interior, amor y dignidad, que son cruciales para nuestro bienestar. Es esencial apreciar los buenos días y enfrentar los desafíos con presencia y conciencia. La filosofía estoica nos anima a ser más atentos a nuestros pensamientos, comprender nuestra forma de pensar y así fortalecer nuestro control interno. El estoicismo no ofrece soluciones rápidas, sino una invitación a una introspección profunda y a la búsqueda constante de una vida más rica y significativa. En este video, hablaremos sobre cómo dejar de dudar de ti mismo y encontrar recursos para actuar de manera diferente basada en el conocimiento estoico. Y, si es la primera vez que nos encontramos, este mensaje solo llegó hasta ti porque a alguien le gustó este video, lo compartió en el grupo familiar y dejó su comentario. Ahora depende de ti, si este conocimiento puede llegar más lejos e influir en más personas para que se miren a sí mismas y cambien. Estructura de valor. Hay días en los que todo fluye maravillosamente bien, despertamos de buen humor, el café tiene un sabor especial, el tráfico colabora, nuestro trabajo fluye y nos sentimos invencibles. Pero también hay días en los que parece que todo conspira contra nosotros, todo sale mal desde el momento en que abrimos los ojos. Tropezamos, todo nos irrita, nada de lo que nos ponemos parece bueno, terminamos desquitándonos con quienes amamos, nos quejamos sin parar, y eso nos deja frustrados e irritados. A menudo en momentos difíciles, cuando nos sentimos un fracaso, raramente logramos recordar o rescatar los sentimientos de los días buenos, como si nuestra capacidad de sentirnos bien fuera algo fuera de nuestro alcance. La verdad es que no todos los días serán perfectos y fáciles. Por eso, la mejor manera de mejorar cómo te sientes contigo mismo es aprender a manejar las emociones negativas y minimizar la autocrítica. Es importante comprender que tu autoestima se moldea por el diálogo interno que mantienes. Somos profundamente afectados por las palabras que nos decimos a nosotros mismos en momentos difíciles, cuando alguien nos critica, cuando sentimos vergüenza en un conflicto o cuando nos enfrentamos a algo que necesitamos afrontar. Ahora piensa, ¿qué sueles decirte a ti mismo cuando enfrentas una situación difícil? En uno de esos días terribles, cuando nada parece salir bien. Y, sobre todo, ¿cuáles son las emociones que se están cultivando a partir de este proceso de pensamiento? ¿Es este diálogo interno constructivo o destructivo? Esta forma de conversación interna es crucial para la construcción de una autoestima saludable y resiliente. A veces prestamos atención a este diálogo interno solo en situaciones extremas, pero no en el día a día, en situaciones comunes de nuestra vida, en nuestros pequeños conflictos diarios. Cuando, por ejemplo, pides un auto de aplicación en una dirección desconocida y dices que el conductor llegó, entonces te das cuenta de que informaste la ubicación incorrecta. Cuando retrasamos la entrega o el informe de un proyecto en el trabajo. Cuando faltamos al entrenamiento o rompemos la dieta. Cuando procrastinamos media hora, que se convierte en 2 horas y ya no tenemos más tiempo para hacer lo que necesitaba ser hecho en el día. O cuando sin querer nos convertimos en la broma de nuestras fallas en el grupo familiar. Imagina que en estos momentos tu diálogo interno es enteramente negativo. Consecuentemente, cada palabra, cada representación a esos eventos y valor que creamos traerá una emoción negativa. Cómo te tratas a ti mismo en estos momentos diariamente desencadena los sentimientos que suman a tu autoestima. El papel del estoicismo es hacernos pensar sobre lo que pensamos. Nos hace conscientes de nuestra propia mente y controlar nuestros recursos internos.
Esto me recuerda una pequeña historia de dos peces jóvenes que nadaban por el océano y encuentran a un pez más viejo nadando en dirección contraria. El pez más viejo los saluda con la cabeza y dice: «Buenos días, chicos, ¿cómo está el agua hoy?». Los dos se despiden y sonríen, y cuando el pez más viejo pasa, después de un tiempo uno mira al otro y pregunta: «¿Qué demonios es agua?». Esta pequeña historia demuestra que no siempre estamos conscientes de dónde estamos, qué hacemos y qué está a nuestro alrededor, para comenzar a confiar más en ti mismo y construir una autoestima más fuerte. El primer paso es observar tu diálogo interno. Este proceso de conciencia es vital para desarrollar una base sólida de autorrespeto y amor propio. Cambiar la forma en que conversamos con nosotros mismos puede romper ciclos de pensamiento negativo y fomentar una relación interna más positiva. Reconoce que dentro de ti existen recursos inexplorados. Al conocerte mejor a ti mismo, puedes acceder a esas fuerzas. La jornada para superar la duda comienza con la construcción de un marco de valores que nutra tu fuerza interna, dignidad y amor propio. Y esto nos lleva a cómo generamos nuestra estructura de valor, que es nuestro próximo punto en el video. ¿Cómo construyes tu estructura de valores? La autoestima no es algo que simplemente poseemos. Es algo que continuamente creamos a través de nuestras acciones y pensamientos diarios. Nuestra confianza y dudas sobre nosotros mismos no son fijas o inherentes, aunque a veces nuestras percepciones y creencias nos llevan a tener esa convicción. Pero son formadas y confirmadas a través de nuestros pensamientos y acciones diariamente. Frecuentemente pensamos que aquellas personas que exhiben confianza y realizan sus sueños sin hesitación son naturalmente así, como algo que no fue construido, que no puede ser alterado o que no tenemos control. Sin embargo, han aprendido a percibirse de manera más confiada y positiva. En lugar de ver los obstáculos como barreras infranqueables, adoptan la mentalidad de «aún no he aprendido esto», lo cual abre puertas para el crecimiento y la superación. Transformar el nunca en aún no solo desbloquea potenciales y posibilidades, sino que también nos permite abordar los desafíos con una perspectiva de aprendizaje y desarrollo. El aún es una pequeña palabra, pero lleva un peso enorme, ya que trae el significado de construcción, transformando barreras en oportunidades. Mentalmente, en lugar de limitar una situación, abres una posibilidad que te permite construir una mentalidad que no solo busca soluciones, sino que también pavimenta el camino hacia el crecimiento y descubrimientos. Lo mismo haces cuando te percibes a ti mismo de manera confiada y positiva. En lugar de pensar solo en lo que haces mal, revivir tus fracasos y desarrollar más emociones negativas, aumentando la ira hacia ti mismo. Comienza a recordar tus pequeñas conquistas cuando tuviste una actitud positiva, un gesto de gentileza, como abrir la puerta para alguien o ofrecer un café a tu compañero de trabajo cuando vas a servirte. Guarda ese sentimiento de que eres capaz, que puedes aprender a pensar positivamente, que puedes mejorar y desarrollarte. Este modo de pensar cambia el enfoque de limitaciones a posibilidades. La limitación te paraliza y te impide actuar, pues el resultado ya está predeterminado. Por el contrario, donde existe una oportunidad, esto nos motiva a actuar y explorar soluciones, sea para superar un hábito nocivo, mejorar aspectos de nuestra personalidad o alcanzar metas profesionales. Nuestra estructura de valor personal se construye sobre 3 pilares fundamentales. El valor innato, que reconoce nuestra dignidad intrínseca. El valor ganado, que celebramos a través de nuestras conquistas. Y el valor compartido, que se nutre en las relaciones y contribuciones hacia los demás. Equilibrar estos 3 aspectos es crucial para una autoestima robusta, pues cada uno alimenta y soporta a los demás, creando un sentido de integridad y autoconfianza. Vamos a hablar más detalladamente de cada uno. Valor innato. El concepto de valor innato es como una joya preciosa que cada uno de nosotros lleva desde el nacimiento, brillando constantemente dentro de nosotros, independientemente de las circunstancias externas. Esta noción fundamental nos ayuda a recordar que somos importantes y merecemos respeto y dignidad siempre, simplemente por existir.
Marco Aurelio, en sus reflexiones sobre la búsqueda de una vida guiada por los principios estoicos, destacó la singularidad y el valor intrínseco de cada ser humano. Utilizó una metáfora poderosa, comparando nuestra esencia con una piedra lanzada al aire. Nuestro valor esencial no se ve afectado por el ascenso o la caída, por las victorias o las derrotas. En sus palabras, una piedra es lanzada al aire, no pierde nada al descender, no gana nada al subir. Esto significa que no importa lo que nos suceda, incluso cuando disfrutamos de cosas muy buenas o vivimos momentos malos, seguimos siendo quienes somos dentro de nosotros. Cuando entiendes esto, comienzas a ver las cosas de otra manera. Empiezas a reconocer y valorar quién eres. Te das cuenta de que hay algo bueno dentro de ti y valoras tus capacidades ya desarrolladas. Nos incentiva a apreciar nuestras cualidades y a ser conscientes de las áreas que necesitan mejora. Es como abrir y organizar un cuarto desordenado dentro de nosotros, donde sentimientos como la ira, el resentimiento y la inseguridad han sido escondidos. Si tienes un cuartito de desorden en tu casa, sabes que cuando llegan visitas, podemos meter todo el desorden y la desorganización que no queremos arreglar, o que nunca tenemos tiempo de poner en orden allí dentro. Hacemos lo mismo con nuestras emociones, encerramos un rencor, tiramos las llaves y no queremos saber más. Pero no querer hablar más del asunto no significa resolverlo. Un corazón herido reacciona a la vida diferente a un corazón sano. Cuando no resolvemos nuestros dilemas, sean del tamaño que sean, estos ocupan espacio en nuestra mente y comienzan a pesar sobre nuestras vidas. Al comprender tu valor, no solo abres la puerta del cuartito desordenado, comienzas a limpiarlo, a resolver tus conflictos. Admitir nuestras faltas y enfrentar nuestras emociones negativas es un paso crucial para la sanación y el crecimiento personal. Al hacerlo, ya no buscamos más la aprobación externa como validación de nuestro valor, sino que encontramos la libertad de ser auténticamente nosotros mismos. Reconocer nuestro valor innato no solo transforma la manera en que nos vemos, sino también cómo vemos a los demás, promoviendo un trato más empático y comprensivo. Cada persona lleva dentro de sí un valor único, independientemente de sus circunstancias, y al comprender esto, cultivamos una conexión más profunda y significativa con el mundo a nuestro alrededor. Valor ganado. El valor ganado es un aspecto crucial en el desarrollo de nuestro autorrespeto y propósito. A diferencia del valor innato, que todos poseemos simplemente por existir, el valor ganado se forja a través de nuestras acciones, esfuerzos y cómo enfrentamos los desafíos que la vida nos presenta. La filosofía estoica nos anima no solo a absorber sus enseñanzas, sino a ponerlas en práctica, destacando la importancia de la acción en la construcción del valor personal. Este valor es el fruto del esfuerzo y la superación, proporcionando un sentido de logro que solo puede ser alcanzado a través del trabajo duro. Ya sea alcanzando una meta personal como terminar un curso o aprender una nueva habilidad o contribuyendo de manera significativa a la comunidad, cada logro añade una capa a nuestro sentido de valor propio. Además de impulsarnos a seguir adelante, estableciendo y logrando nuevos objetivos, el valor ganado también aumenta nuestra autoconfianza, creando un ciclo positivo de esfuerzo y satisfacción. Es una manera de reconocer nuestra capacidad para impactar positivamente nuestras vidas y el mundo a nuestro alrededor, sirviendo como un motivador constante para seguir buscando mejora y contribución. El impacto del valor ganado va más allá de nuestra propia vida, pudiendo inspirar y motivar a aquellos a nuestro alrededor. Nuestro compromiso y éxitos pueden incentivar a otros a alcanzar sus metas, promoviendo un efecto cascada de desarrollo y crecimiento en nuestras comunidades. En este sentido, el valor ganado no es solo una medida de lo que hemos hecho, sino también un reflejo de cómo nuestras acciones pueden influir positivamente y enriquecer los entornos y las personas con las que interactuamos. Valor compartido. El valor compartido es fundamental para nuestra satisfacción personal y bienestar social, reflejando la importancia de lo que distribuimos y recibimos en nuestras interacciones, como amor, apoyo, respeto y reconocimiento. Este valor trasciende lo individual y se basa en lo que compartimos en nuestras relaciones, sean familiares,
de amistad o comunitarias, enriqueciendo nuestras conexiones y reforzando nuestro sentido de pertenencia. La filosofía estoica introduce el concepto de cosmopolita, es decir, ciudadano del mundo. Creían que todos estamos conectados, no perteneciendo solo a una ciudad o país, sino que todas nuestras acciones afectan a los demás. El valor compartido crece al servir a los demás y al mundo cuando contribuimos y ponemos en práctica la virtud estoica de la justicia, es decir, tratando a todos con respeto y dignidad. Servir no significa transformarse en un empleado o esclavo de alguien haciendo sus tareas o asumiendo sus obligaciones y responsabilidades financieras como propias. Pero, por ejemplo, sentirse verdaderamente feliz por el logro de un amigo. En lugar de criticar, anima a alguien que está comenzando un negocio o un nuevo desafío como ir al gimnasio y conseguir estar en forma este año. En todo momento podemos ser solidarios, contribuir al bien de los demás y elegir la bondad en todas las interacciones. Séneca nos recuerda que cada momento es una oportunidad para practicar la bondad, no en el sentido de pasividad, sino de contribución activa y solidaridad. Nuevamente, la bondad no significa ser ingenuo o tonto. Y si quieres profundizar, dejaré en las pantallas finales un video donde exploramos bastante cómo distinguir esa diferencia. El valor compartido es la base para crear relaciones fuertes, y lo hacemos cuando entendemos que existe una conexión con otras personas. Hace algún tiempo en el canal hablé sobre ser más grande que tus vicios y cómo el estoicismo nos ayuda en esa batalla. Un joven comentó cómo venció su adicción a las drogas y cómo es posible para todos los que quieren y buscan vencer. Ese comentario tuvo muchas respuestas de personas que se abrieron contando sus historias y se sintieron fortalecidas e inspiradas para vencer. Ese joven generó valor cuando decidió compartir su historia, porque sirvió a todas las personas, aunque creo que no debe conocer personalmente a nadie que haya respondido. Valorar lo que cada uno aporta al bien común enriquece nuestra experiencia individual y fortalece nuestro convivio social, haciéndonos más capaces de superar desafíos juntos. Piensa en cuál de estos valores puedes construir hoy, cuál puedes empezar a trabajar para desarrollar. Reflexionar sobre cómo podemos desarrollar el valor compartido nos lleva a considerar cuál de los tres valores principales, innato, ganado o compartido, necesitamos fortalecer en nuestras vidas. Al concentrarnos en uno de estos valores, podemos observar progreso y cambio en nuestro bienestar y autoconfianza. Todos tenemos una manera única de desarrollar los valores de valor innato, valor ganado y valor compartido en nuestras vidas. En algunas situaciones, podemos centrarnos en construir relaciones más fuertes sin realmente perseguir nuestros propios objetivos. En otros momentos, podemos dedicarnos tanto a los demás que olvidamos reconocer nuestro propio valor. O podemos preocuparnos por hacer del mundo un lugar mejor, sin establecer conexiones auténticas con aquellos a nuestro alrededor. La clave es comprender esta dinámica e identificar qué aspecto de los valores necesitamos fortalecer para superar la duda en nosotros mismos. Reconocer y comenzar a ajustar estos patrones nos lleva al entendimiento más profundo de quiénes somos, conocido como autocomprensión. Y esto nos lleva al último punto a ser abordado en este video. Autocomprensión. La autocomprensión puede ser comparada con mirar una serie en Netflix. Ves el primer episodio y no te gusta, pero en el cuarto episodio te enamoras de la serie y te conviertes en un gran fan. Lo compartes en el grupo familiar, lo comentas con todos en el trabajo, lo cuentas a tus amigos, quieres que todos la vean. El primer episodio fue malo y en el cuarto te encanta. Imagina tu vida como una serie de 100 episodios, y que cada año que vives representa un episodio. No todos serán perfectos, la mayoría tendrá desafíos y dificultades. Lo importante es no juzgar tu vida entera por un único episodio malo. Hay cosas que sucedieron cuando tenías 15 años y las llevas como un peso, una carga emocional hasta los 30, 40, 50 años. Imagina que viviste un fin de relación horrible a los 20 años y ahora juzgas toda tu vida amorosa por solo ese episodio de tu vida. O cuando eras más joven tuviste un rendimiento bajo estudiando inglés
Ahora asocias toda tu capacidad de aprendizaje a ese episodio, sin tener en cuenta que desde ese día hasta hoy te has desarrollado cognitivamente. Cuando acumulamos lo que debería ser desechado, transformamos nuestro corazón y nuestras mentes en un bote de basura. Tu autoestima no debe estar atada a eventos pasados, sino al momento presente, a esta serie actual de experiencias. Generar autocompasión es uno de los mayores desafíos en el desarrollo de la autoestima porque tendemos a no integrar nuestras victorias o éxitos a nuestro corazón, a nuestro sentimiento de identidad. Recuerda la frase del inicio del video: ¿realmente fui yo quien hizo eso? El mismo patrón repetimos en momentos de alegría. Es demasiado bueno para ser verdad. Todo va tan bien que parece mentira. Las alegrías y conquistas, por más significativas que sean, muchas veces no penetran en nuestra autoimagen porque no tenemos prácticas que nos ayuden a asimilar esas experiencias positivas y reforzar sentimientos de fuerza, amor, honor, dignidad y gracia. Es esencial valorar los buenos momentos y aceptar las dificultades, comprendiendo que la vida es un conjunto de episodios variados. Los estoicos nos enseñan sobre la transitoriedad. Así como los momentos buenos no son eternos, los malos tampoco son permanentes. El estoicismo nos entrena para la vida, nos trae nuevas percepciones para que podamos remodelar nuestros juicios, principalmente los que hacemos sobre nosotros mismos. Las herramientas mentales que la visión estoica nos enseña nos muestran qué hacer y por qué hacerlo, y esto permite que des lo mejor de ti en todas las situaciones. Cuando priorizas lo interno, mientras que lo externo se convierte en una trivialidad, aceptas tus errores y buscas la evolución personal sin martirizarte. Amplifica lo mejor de ti. Así es como desarrollas tu autoestima y ganas confianza en ti mismo. Anota tus valores en algún lugar accesible, como una tarjeta para poner en la billetera o en el bloc de notas del celular. En cada momento que la ansiedad o la inseguridad aparezcan para tomar el control, abres tu tarjeta y lees. Te recuerda tu conducta y eso te ayuda a alinearte con tu próximo nivel. Los estoicos enfatizan la importancia de tener un modelo a seguir, no para imitación o comparación, sino como inspiración para alinear tus acciones actuales con la versión de ti mismo que deseas ser. Esto te ayuda a trabajar las habilidades y características que quieres mejorar o desarrollar en ti. Cuando vencemos la duda dentro de nosotros, tenemos el control de amplificar nuestras habilidades y capacidades y ofrecer al mundo lo mejor de nosotros. Así, enfrentamos nuestras dudas internas, mejoramos nuestras habilidades y contribuimos con lo mejor de nosotros al mundo, siguiendo el consejo de Marco Aurelio. Deja de pensar en ser una buena persona y comienza a hacerlo. Y si llegaste hasta aquí, comenta: gratitud. Aprovecha también para compartir este vídeo con algún amigo que lo necesite. Gracias por ver.